Existen los receptores convencionales, los receptores tradicionales, como las pantallas fluoroscópicas, las pantallas reforzadoras, las películas radiográficas. Y estos últimos que podríamos llamar receptores digitales, como son las pantallas de almacenamiento digital, los dispositivos de carga acoplada y los detectores de panel plano. Los tres primeros son los que veremos en esta oportunidad. La pantalla fluoroscópica es parte de un equipo llamado fluoroscopio. Este fluoroscopio se usa prácticamente desde el descubrimiento de los rayos X hasta nuestros días. Principalmente se usa para estudios dinámicos, como por ejemplo observar el paso de una sustancia a través del tubo digestivo, o ver un órgano en movimiento, como por ejemplo el corazón o los diafragmas, estudiar el movimiento respiratorio de ellos. Un fluoroscopio típico consta de una camilla en la cual se posiciona el paciente. Esta camilla se puede llevar a la vertical y todos los movimientos intermedios entre la vertical y la posición horizontal. Bajo la camilla va dispuesto el tubo de rayos, sobre ella el receptor de imagen, que en este caso es un tubo intensificador de imagen. Ya veremos qué significa. Un monitor de televisión donde el observador le permite al observador ver las imágenes. Un equipo similar con la camilla para el paciente, el tubo rayo dispuesto esta vez por sobre el paciente y el detector bajo él. El observador separado de la sala del paciente por una ventana que contiene un vidrio plomado que lo aísla de recibir las radiaciones directas provenientes del equipo. Otro equipo utilizado en pabellón principalmente es el llamado arco C, que permite posicionar el tubo bajo la mesa de operaciones y el detector sobre ella. Se utiliza principalmente para realizar estudios donde se requiere cierto grado de asepsia, como por ejemplo pasar un catéter por una arteria y a través de este un medio de contraste que nos permita ver dicha arteria, como la que vemos aquí en el monitor. Un fluoroscopio más actual todavía es un fluoroscopio 100% digital, donde el receptor de imagen ya no es la pantalla fluoroscópica clásica ni el intensificador de imagen, sino que está compuesto por un receptor de imagen de pantalla plana. Todo esto lo veremos más adelante. En fluoroscopía, los rayos que emergen del paciente, o sea, aquellos que forman la llamada imagen aérea, iluminan la pantalla fluoroscópica proporcionalmente a la cantidad de fotones X que llega, y esto produce una imagen que es observada inmediatamente por el observador. La percepción de estas imágenes, imágenes que están produciéndose una tras otra, pues estamos hablando de estudios dinámicos, involucran un cierto tiempo de observación, tiempo que puede alcanzar varios minutos. Por esta razón, el observador debe protegerse del haz directo a través de un elemento que detenga la radiación, pero no así la luz. Y esto es un vidrio plomado que va puesto entre la pantalla y el observador. La pantalla fluoroscópica tiene una estructura que es necesario que conozcan. Básicamente es un soporte de cartón sobre el cual se ha depositado una sustancia sensible a los rayos X que responde con la emisión de luz.
Esta sustancia en los comienzos de la fluoroscopía era sulfuro de zinc cadmio, pero posteriormente y hasta estos días se utiliza el yoduro de cesio por su mejor rendimiento, ¿ya? Eh, por tener número atómico mayor, es capaz de absorber más radiación X y por lo tanto transformarla mayormente en luz visible, útil para la observación de la imagen. Además, por ambos lados lleva un barniz que la protege, digo, de del daño principalmente ocasionado por por el uso de esta. El fenómeno de luminiscencia nos permite entender lo que sucede al interior de esta pantalla cuando llegan los rayos X. Un fotón X es capaz de interactuar con los electrones orbitales y elevar a este electrón a un nivel ligeramente superior sin lograr ionizar este átomo. Este electrón, quedando en un estado de excitación, no puede permanecer mucho tiempo así porque este estado no es natural. Por lo tanto, retorna rápidamente a su estado fundamental con la emisión de un fotón luminoso. Esta luminiscencia sucede en un tiempo brevísimo, menor a 10 elevado a menos 8 segundos, para el efecto que nos interesa a nosotros, la fluorescencia. Si fuera mayor que 10 elevado a menos 8 segundos, estaríamos hablando del fenómeno de fosforescencia, fenómeno que no nos interesa para nuestro interés de ver imágenes en movimiento, pues tendríamos una sumatoria de imágenes una sobre otra. Esta pantalla fluoroscópica se usó por más de medio siglo, con mucha dificultad porque su rendimiento era muy pobre. Esto fue solucionado por ahí por el año 1948, cuando se inventa el primer intensificador de imagen, que no es otra cosa que un dispositivo tendiente a mejorar el rendimiento, el mal rendimiento que tenía la pantalla fluoroscópica, y es básicamente una estructura de vidrio o metal al vacío, similar al tubo de rayos X, pero de dimensiones bastante más grandes, que contiene una pantalla de entrada grande, una pantalla de salida chico. En la pantalla de entrada o primaria existe un fósforo sensible a los rayos X provenientes del paciente, y adosado a este fósforo está un fotocátodo. Este fotocátodo capta la luminosidad producida por esta pantalla de entrada, por este fósforo de entrada, y esta luminosidad la transforma en electrones, fotoelectrones. Estos fotoelectrones viajan por el vacío acelerados por unas lentes electrostáticas que lo hacen pasar a través de un agujero que contiene el ánodo que es una placa redonda, pasan por el centro de este ánodo y se dirigen hacia el fósforo de salida con gran energía cinética, donde producen una imagen en miniatura, invertida y de gran luminosidad si la comparamos con la primera. Se sabe que un fotoelectrón produce 50 veces más o más incluso fotones luminosos en el fósforo de salida que los fotones iniciales que le dieron origen. ¿Cómo sucede esto? Por la aceleración que realiza esta diferencia de 25 kilovoltios. O sea, con la aceleración de los fotoelectrones producidas por 25 kilovolts,
se obtiene una imagen pequeña y de gran luminosidad. Esta ganancia en luminosidad es lo que se llama ganancia de flujo, que relaciona en el fondo la radiación X utilizada en un principio en la pantalla primaria con los fotones de salida en la pantalla o en el fósforo secundario. Por otra parte, si la luz del fósforo de entrada la redujéramos y la distribuyéramos en una superficie mucho más pequeña, esta superficie más pequeña aumentaría en intensidad luminosa. Y es así como una reducción lineal de 10 significa una reducción cuadrática de 100. Es lo que conocemos como ganancia de reducción. La ganancia de flujo junto a la ganancia de reducción constituyen la denominada ganancia de brillo o factor de intensificación. El fósforo de salida de un intensificador de imagen puede ser observado directamente o a través de una cámara de televisión o un CCD acoplado por un haz de fibra óptica o por un sistema de lentes. Este esquema grafica una sala de fluoroscopía con el fluoroscopio propiamente tal, el intensificador de imagen, la cámara o CCD unido al fósforo de salida, monitores de televisión, todo esto a través de un ordenador lo podemos manejar desde la consola de mando. Con la introducción de la computación en los años 70 se origina la fluoroscopía digital. 10 años después, las cámaras de televisión son cambiadas completamente por los llamados dispositivos de carga acoplada, que mejoran ostensiblemente la imagen por el gran rendimiento luminoso que tienen. Un cristal de silicio en su cara sensible recibe la luz procedente del intensificador de imagen y la transforma en una señal eléctrica que posteriormente será transformada a una señal digital. La fluoroscopía digital representa puras ventajas con respecto a la fluoroscopía convencional. Una mayor resolución espacial, una mayor relación señal-ruido, una mejor resolución de contraste, una respuesta lineal y una dosis menor al paciente y al operador. Hablamos que tiene una alta resolución espacial porque con esta digitalización el equipo es capaz de discriminar imágenes tan pequeñas como 10 pares de líneas en 1 milímetro. En el caso de la alta relación señal-ruido, se refiere a que como el silicio es un elemento que detecta mejor la luz que la lente de una cámara de televisión, ofrece mejor rendimiento en la transformación de esta luz a la imagen. Tiene una alta resolución de contraste porque a través del postproceso podemos manipular estas señales binarias de manera de mejorar ostensiblemente el contraste en comparación con los sistemas tradicionales, lo que nos permite resolver densidades muy próximas entre sí, como por ejemplo observar el vaso, observar el hígado como elementos, como órganos separados que tienen una densidad muy similar
y difícil de observar en la fluoroscopía convencional. En el caso de la respuesta lineal se refiere a que la mayoría de los detectores tradicionales presenta una respuesta sigmoidea a la luz. Imágenes muy oscuras o imágenes muy iluminadas no proporcionan una imagen de calidad, de utilidad. En cambio, el detector digital nos permite observar imágenes oscurecidas como imágenes muy iluminadas con la misma calidad a través de procesos de filtrado matemático. Y como todo esto es tan fantástico, redunda en que necesitamos menos radiación para realizar un examen de igual duración con un equipo convencional. La pantalla de refuerzo es otro de los receptores que necesitamos conocer. Nos permite la pantalla de refuerzo realizar radiografías prácticamente con luz en vez de rayos X, o en su gran mayoría con luz más que con rayos X. Si no usáramos esta pantalla de refuerzo, necesitaríamos dosis extremadamente grandes con el correspondiente riesgo de irradiación al paciente y al personal que realiza el examen. Las pantallas reforzadoras van dispuestas en una cajita llamada cassette a ambos lados de ella. Esta caja, cuando se cierra, aprisiona la película que se deposita aquí. Esta es la película radiográfica, el tercer receptor que veremos más adelante. Los rayos que llegan a interactuar con la pantalla reforzadora o intensificadora de imagen producen luz de manera similar a como lo hicieron en la pantalla fluoroscópica. Esta luz difunde en todas direcciones, ¿ya? Y es con esta luz que se obtiene principalmente la radiografía. La pantalla reforzadora tiene una estructura similar a la pantalla fluoroscópica. Como pueden ver, tiene un soporte, una emulsión sensible a la radiación X, una capa protectora en ambos lados, una capa reflectante que también tiene por objeto impedir que la luz se refleje hacia el soporte y que se dirija solamente hacia la película, que iría a este lado. Bueno, originalmente las pantallas eran de wolframato de calcio. Producían una luz azul a la cual todas las películas radiográficas, incluso las películas fotográficas, son sensibles. En tiempos más recientes aparecen los fósforos de tierras raras, las llamadas tierras raras, que no eran tan raras después de todo porque existen grandemente en la naturaleza. El oxibromuro de lantano activado con talio es capaz de emitir una fluorescencia azul y el oxisulfuro de gadolinio emite una luz verde. Existen otras pantallas de tierras raras, pero les estoy hablando de estas que son los ejemplos más comunes. La velocidad de una pantalla es lo que la identifica. Obviamente una pantalla más veloz es capaz de producir más luz y por lo tanto nos permite bajar la dosis de radiación. Una pantalla lenta de menor velocidad requiere de más radiación para efectuar la radiografía. A las pantallas universales de tungstato de calcio se les asigna un valor 100 y es la base de comparación para todas las demás pantallas. La velocidad depende de dos factores.
de la eficiencia con que detecta los rayos que inciden sobre ella y de la eficiencia de conversión, que se refiere a la eficiencia con que es capaz de transmitir estos rayos incidentes y que absorbió la pantalla en luz útil. Veamos en este ejemplo una manera más fácil de aclararlo. Disponemos de 3 pantallas reforzadoras. La primera es de wolframato de calcio y tiene un espesor 1. La segunda es de wolframato de calcio, pero tiene el doble de espesor. La tercera es de oxibromuro de lantano activado con talio y también tiene un espesor 1. Las primeras son las tradicionales, que emiten menos luz que las de pantalla tierras, elementos de tierra rara, como es esta de lantano. En ambas queremos obtener una densidad óptica, una vez revelado la película, una densidad óptica equivalente a 1. Por ahora pensemos que densidad óptica se refiere al grado de ennegrecimiento que tiene la película radiográfica una vez revelada. 10 miliamperes segundo circulando por el tubo de rayos producen 1000 fotones. 5 MAS producen la mitad, 500 fotones. Estos 10 MAS que producen 1000 fotones X llegan a la pantalla de wolframato de calcio y producen 200 fotones absorbidos y 10 fotones de luz emitidos. 1000 fotones X solamente se absorben 200. 800 se perdieron. Los 200 se absorben porque tienen una eficiencia de detector del 20%. 200 de 1000 es el 20%. La conversión de estos 200 fotones es del 5%. Y el 5% de 200 es 10. Por lo tanto, este receptor, esta pantalla reforzadora, fue capaz de transformar los 1000 fotones X de entrada en 10 fotones de luz de salida. Y a eso le vamos a llamar velocidad 100. En el segundo caso, como la pantalla tiene el doble de espesor, su eficiencia en la detección también aumentó al doble. Por lo tanto, detectó la misma cantidad que la primera. ¿Ya? De los 500 detectó el 40% esta vez, que fueron 200 fotones. 200 fotones que absorbió y que se transformaron en 10 fotones de luz emitida. Su velocidad fue el doble, velocidad 200. El tercer ejemplo, 500 fotones fueron detectados con una eficiencia de 20% solamente y se convirtieron en 10 fotones absorbidos. Pero estos 10 fotones absorbidos también nos produjeron 10 fotones de luz emitidos, pues su eficiencia en la conversión del oxibromuro de lantano es el doble que la eficiencia de conversión del wolframato de calcio. Por lo tanto, esta pantalla con 500 fotones también produjo 10 fotones de luz emitida, pero su velocidad es 200. Y su velocidad, digo, es 200, igual que la anterior. Hizo lo mismo con la mitad del espesor. Estos son conceptos que se tienen que manejar, pero no es necesario que los dominen de primera. Se necesitan muchos años para entender bien cómo funciona la radiación
cuando hacemos una radiografía. El factor de intensificación de esta pantalla se refiere al factor por el cual debemos reducir la exposición cuando la usamos con respecto a que si no la usáramos. Este factor también aumenta en la medida que aumentamos el kilovoltaje. Sin embargo, el aumento del kilovoltaje, como veremos más adelante, significa una pérdida de contraste en la imagen. El aumento del espesor de la capa fosforada también hace que aumente el factor de intensificación, pero esto significa un aumento en la borrosidad. El aumento del tamaño de los cristales también permite aumentar el factor de intensificación y esto también significa un aumento en la borrosidad. Bueno, combinando todas estas características es que se elige la pantalla adecuada para la obtención de una radiografía. Se pueden clasificar las pantallas según su velocidad, según si son convencionales o de tierras raras, o según si emiten luz azul o emiten luz verde. ¿Ya? Por ahora baste saber que las lentas son de velocidad baja, pero tienen una borrosidad baja también. Que las rápidas tienen una velocidad mayor, pero tienen una borrosidad también mayor. Las normales son las de wolframato de calcio, muy difícil de obtener una de estas pantallas, ya creo que han desaparecido todas en los hospitales, y estas que hasta hace poco se usaban son las de tierras raras. Tanto el oxibromuro lantano como el oxisulfuro de gadolinio emiten luz verde. ¿Ya? Están también las clasificación porque emiten luz azul, como las de wolframato de calcio, las de oxibromuro lantano y la de oxisulfuro de itrio. Y de línea verde, como ya lo habíamos visto antes, el oxisulfuro de lantano y el oxisulfuro de gadolinio. Requisitos que debe poseer una pantalla reforzadora. Se le exige que tenga una eficiencia de detección, una gran eficiencia de detección. Esto depende del número atómico principalmente. Que convierta con facilidad los rayos detectados en luz y que tenga un espectro combinado con la película cuando se utiliza con esta. Las películas, como les adelanté, son todas sensibles a la luz azul. Por lo tanto, si usamos una película tradicional con una pantalla que emita luz azul, no tendríamos problema, pero hoy en día las películas están sensibilizadas a diferentes colores de luz. Es lo que llamamos películas ortocromáticas. Por lo tanto, una película sensible al verde solamente va a ser útil cuando lo usamos con una pantalla que emita luz verde, o de lo contrario, los resultados serían desastrosos. Un listado de las pantallas más comunes no tiene ninguna importancia que se lo aprendan, solamente que lo consideren como dato. Y llegamos a nuestro tercer receptor de imagen, la película radiográfica. La película radiográfica, al igual que los receptores anteriores, es una base sobre la cual se ha depositado una emulsión sensible a los rayos X o a la luz de las pantallas reforzadoras, que puede ir por un lado o por ambos lados. ¿Ya? Igual que el caso anterior, un revestimiento, un barniz protector para evitar que la manipulación de ella las dañe. El soporte, a diferencia de los anteriores, ya no es cartón, es un poliéster. Porque si fuera cartón, en el procesado de estas películas
En el revelado químico se destruiría el cartón y se destruiría la película, la radiografía. Bueno, la emulsión sensible está compuesta en su gran mayoría por cristales de bromuro de plata y en un 2% solamente por yoduro de plata. Este es el cristal sensible. Esto tiene más que nada un aporte de electrones durante el proceso de, de formación de la imagen. Esta emulsión va dispuesta sobre una gelatina que es transparente y porosa para que los productos químicos durante el revelado la penetren fácilmente. Si hiciéramos una ampliación de un cristal de bromuro de plata, que en este caso tiene esta forma particular, veríamos que el bromo y la plata van dispuestos formando un cristal muy ordenado, ¿no es cierto? Hay un átomo de yodo. Bueno, esta estructura durante la formación de imagen, esta estructura cristalina perfecta se rompe. Los cristales convencionales de diferentes formas, los cristales más actuales de forma hexagonal y en el último ejemplo granos cúbicos. Estas nuevas tecnologías que son capaces de formar este tipo de cristales lo hacen con el fin de mejorar su rendimiento. Habíamos hablado de densidad óptica. Ahora vamos a entender qué es la densidad óptica. Bueno, cuando hacemos una radiografía y la revelamos, esta radiografía presenta cierto grado de ennegrecimiento que es proporcional a la energía X o luminosa recibida durante la ejecución de la radiografía. En el primer ejemplo tenemos que la luz que incide sobre esta placa deja pasar parte de ella y esta parte que pasa es un décimo de la que incide. Por lo tanto, hablamos de la opacidad. La opacidad se refiere al cociente entre la luz que incide y la luz que transmite esta película. 100 dividido por 10 es 10. ¿Ya? Quedémonos con que la opacidad de esta radiografía es 10. La segunda radiografía, que es bastante más opaca que la anterior, detiene con más facilidad la luz y solamente deja pasar un 1%. 1 en 100 son 100. 1 en 100 son 100. Por lo tanto, la opacidad en este caso es 100. Como la densidad óptica es el logaritmo decimal de la intensidad que incide con la intensidad que emerge, o mejor dicho, es el logaritmo decimal de la opacidad, ¿ya? La opacidad dijimos que en el primer caso era 10, pues 10 cae 10 veces en 100, y el logaritmo de 10 es 1. La segunda radiografía tiene una opacidad de 100, ¿ya? Es mucho más grande la opacidad, porque 1 en 100 cabe 100, pues. Y el logaritmo decimal de 100 es 2. Densidades comprendidas entre 1 y 2 son las que se utilizan habitualmente para el diagnóstico. Densidades por sobre 2 nos producen una imagen demasiado oscura, lo que hace muy difícil su visualización, y densidades bajo 1, imágenes muy transparentes que igualmente hacen difícil su observación. La película se caracteriza por la forma en que responde a la radiación, por la forma que se comporta durante el revelado. Es lo que llamamos curva característica de la película. Relacionemos la densidad óptica con la exposición.
Aunque no pongamos una radiografía a la acción de los rayos X o de la luz y la revelamos, veremos que ésta ya presenta una cierta densidad óptica. Densidad óptica que es la sumatoria de la densidad que presenta la base o el soporte de esta película, más la densidad de velo que se produce durante su almacenamiento. A medida que la exponemos, vamos obteniendo mayor densidad óptica. ¿Ya? Aquí densidad óptica en el eje de las ordenadas. Seguimos aumentando la exposición y la densidad va aumentando. Seguimos aumentando la exposición, pero la densidad ya no aumenta tanto y se empieza a saturar. ¿Ya? Esta zona, llamada base o pie, y esta zona llamada cresta u hombro, no son útiles para la exploración o para el diagnóstico. Esta es una zona poco iluminada, esta es una zona muy iluminada, o una zona de baja densidad, una zona de mucha densidad. Esta parte lineal de la curva es el rango útil de densidades ópticas para el diagnóstico. ¿Ya? Esta parte lineal forma un ángulo con el eje de las abscisas que llamamos gradiente. La gradiente es en realidad la tangente de este ángulo. ¿Ya? Tangente, cateto opuesto, partido por cateto adyacente, nos da la tangente de este ángulo. Cuando uno observa la gradiente o la curva característica sin haber tomado la radiografía o sin haber revelado esta radiografía, ya se puede adelantar a los resultados, puesto que una tangente vertical se va a comportar distinto que una tangente más horizontal. Hablamos de la densidad de velo, que todas las películas tienen, ¿no es cierto?, una vez revelada, aunque no se hayan expuesto a la acción de los rayos X. Esta densidad aumenta con el sobre revelado, o sea, si el revelado se prolonga por más tiempo, aumenta también a medida que crece la temperatura en su almacenamiento, aumenta con la sensibilidad de la película, con la humedad de la pieza donde está guardada esta película, si se ha expuesto o no a las radiaciones ambientales y la iluminación defectuosa que puede tener la cámara oscura. Cuando hablamos de la estructura de la película, yo les dije que habían películas con emulsiones simple y otras con emulsión doble. En el film A tenemos una película de emulsión simple y en el film B tenemos emulsión doble. La segunda, la emulsión doble, siendo más sensible que la A, también representa el doble de contrastes identificables que la película A. Fíjense, por ejemplo, si tomáramos las densidades obtenidas en este rango de exposición, tenemos esta diferencia de contraste, ¿no es cierto? O esta. En el caso de la segunda radiografía con doble emulsión, a igual exposición tenemos esta diferencia de contraste, de 1 a 2, ¿ya? Presenta el doble de contrastes. La latitud. La latitud se refiere a, por un lado, a la exposición, al rango de exposición que me permite obtener una imagen útil en la radiografía. ¿Ya? Como por ejemplo, esta gradiente más vertical me puede mostrar, ¿no es cierto?, que este es el rango útil de densidades que obtengo yo cuando la expongo. Por lo tanto, con esta exposición yo obtengo
este rango de densidades. Sin embargo, esta segunda radiografía, que tiene una gradiente más horizontalizada, me permite hacer un rango de exposiciones mayor y que me dan densidades diagnósticas, densidades útiles. O sea, en este caso, una mayor latitud me permite equivocarme. Si quisiéramos los valores de exposición, y la radiografía todavía va a responder con una imagen útil. Y la latitud también se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de gradiente, de contraste que puede presentar una radiografía. Y así hablamos películas que me permiten una escala corta de gradientes, de contraste digo, y otra que me permite una escala larga de contraste. Hablamos de escala corta de contraste, por ejemplo, cuando una película me permite ver solamente blanco y negro. Pero cuando una película me permite ver blanco, gris claro, gris oscuro, negro y un montón de grises intermedios, esa es una película que tiene una escala de contraste larga. Y también eso se refiere en el fondo a la latitud. En resumen, las películas se identifican según su gradación, según su sensibilidad. Y así tenemos que emulsiones de grano grueso son más sensibles, sin embargo, su gradación es menor. Por lo tanto, diríamos que tienen una mayor latitud. Emulsiones dobles ganan en sensibilidad considerablemente, aún manteniendo la misma gradación. Y películas de igual densidad obtenida con idéntica exposición, pero distinta gradación, también presentan diferentes contrastes, ¿ya? Porque los contrastes van a variar según sea una película de mayor gradiente o de menor gradiente. Existen diferentes tipos de películas. Yo les puse estas 4, hay otras más que ya casi no se ven. Las películas de pantalla, para usar con pantalla reforzadora, las películas de exposición directa, las películas mamográficas y las películas láser. Las películas de pantalla son las más comunes, con emulsión a uno o ambos lados para usar con una o dos pantallas. Películas sensibles a la luz azul, películas sensibles a la luz verde, películas sensibles a la luz violeta, diferentes sensibilidades. Películas de exposición directa, estas se usan sin pantalla. Generalmente son más gruesas que las primeras, puesto que requieren detectar la radiación X, que va a ser la radiografía. Esta vez no la vamos a hacer con luz, de mejor manera, y su eficiencia en la detección obviamente va a aumentar con una emulsión más gruesa. Están las películas mamográficas, que presentan emulsión por un solo lado, por lo tanto se usan con una sola pantalla. Y están las películas láser, que son sensibilizadas a la luz roja proveniente de un rayo láser. Y eso es todo lo que quisiera mostrarles por esta oportunidad. Discúlpenme si no he sido muy claro, pero es mi primera experiencia haciendo una presentación de esta forma. Gracias.